Bienvenidos a todos a un nuevo video de Finanzas con Alejo. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de... Les voy a mostrar un instrumento, ¿sí? Para que le puedan ganar a la inflación. Tengo mucha gente que me dice, bueno Alejo, ¿qué hay para... Yo quiero invertir para ganarle a la inflación? ¿Qué puedo conseguir? Recién empiezo. La verdad que no entiendo mucho de otros instrumentos. Entonces vengo a traerles esa inversión o ese instrumento para que ustedes de manera simple le puedan ganar a la inflación. Y arranqué con este dibujo, ¿no? Ahí vemos como la flecha al alza, que es la inflación yendo hacia arriba, y el ancla, ¿no? Que el ancla es el gobierno que a veces quiere atar de todas maneras todos los números y termina siendo imposible. Por más que uno le quiera poner todos los clavos que quiera, en algún momento la inflación salta, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar hoy un poquito de eso. Antes de empezar, como ya saben, si les gusta el canal, pueden suscribirse, le pueden dar like a este video, así me da más ganas de seguir subiendo videos como este. Así que bueno, vamos a empezar un poquito por el tema de la inflación y los distintos y el instrumento que les voy a enseñar. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, ¿no? ¿Qué es el ser, ¿sí? Miren, les voy a mostrar un poquito acá. Fíjense, esto es el REM de los próximos 12 meses, es lo que se estima, ¿sí? Que va a ser la inflación, ¿sí? Entonces se aparece que va a ser 52,5%. Estas son las expectativas de los próximos 12 meses, 52,5%. Entonces ya tenemos que saber que si un plazo fijo anda más o menos, por ejemplo acá lo pueden ver, la tasa Valdar en bancos privados, ¿sí? Esta tasa ya está muy lejana a la inflación esperada de los próximos 12 meses. Entonces tenemos que ir a algo que digamos, bueno, ¿hay algún instrumento que nos pueda ajustar como por inflación? ¿Sí? Bueno, y ahí es cuando aparece el ser, ¿sí? ¿Qué es el ser? Acá les voy a mostrar. El coeficiente de estabilización de referencia, ¿sí? Fíjense que es un índice de ajuste diario, el cual es elaborado por el Banco Central de la República Argentina. Este indicador refleja la evolución de la inflación, para lo cual se toma como base de cálculo la variación registrada en el IPC o el índice de precio al consumidor, que es lo que se tiene en cuenta para la inflación, que es elaborado por el INDEC. Entonces vemos acá cómo va subiendo el SER, ¿no? Que siempre es igualitario, ¿sí? Digamos, tiene la misma curva o muy parecida que la inflación. Entonces nosotros diríamos, bueno, Alejo, entonces necesito un instrumento, ¿sí? Ya que el SER va con la inflación, necesito un instrumento o invertir en varios instrumentos que ajusten por SER. ¿Y cómo encuentro eso? Bueno, se las voy a traer de la manera más simple, ¿sí? Hay bonos que ajustan por SER, ¿sí? Pero ustedes tendrían que invertir de a un bono, entender cómo se operan los bonos, cómo pagan los cupones, cómo pagan los capitales, ¿sí? A ver, hacer alguna estrategia de bono que la verdad es para un nivel más avanzado. Entonces les voy a mostrar una alternativa, ¿sí? Que es muy fácil. Y les hablo del fondo balance institucional, ¿sí? Cobertura de inflación o inflation linked, ¿sí? Entonces, ustedes acá podrán ver, pueden poner la fecha, por ejemplo, desde el 01 del 01 del 2020, ¿sí? Hasta el, supongamos, 31 del 12 del 2020. Acá les va a traer el gráfico de cómo ha ido operando. Obviamente puede tener variaciones, ¿por qué? Porque cuando los precios se congelan, por ejemplo, cuando estuvo todo lo de la pandemia, que estaba todo congelado, obviamente la inflación era muy baja. Estaba todo pisado, precio congelado, tarifa congelada, los alquileres, que nadie puede aumentar. Entonces, todo esto puede generar una variación, pero a la larga, fíjense cómo ahora se empezó a acelerar nuevamente y el fondo empezó a subir, ¿sí? Entonces, acá es un poco cuando les muestro este fondo. Acá tenemos el informe semanal que hace Balance. El fondo busca obtener rendimientos similares o superiores a la inflación en el mediano plazo. Está mayormente compuesto por una cartera diversificada de activos de renta fija ajustables por inflación, SER y UVA, que bueno, es lo de la unidad de valor, pero que usan en la construcción, ¿sí? Ideal para individuos y empresas que busquen rendimientos variables, que sigan la inflación y que tengan un horizonte de inversión a mediano plazo. A mediano plazo me refiero y tengan que tener
un mínimo de 6 meses, ¿no? Como tienen que esperar, o sea, no es algo que ustedes pueden decir, bueno, lo saco en 2 meses. Sí lo pueden sacar, obviamente acá ven que tienen el plazo de rescate a 48 horas, pero lo ideal es que ustedes lo mantengan un poco más, ¿sí? Porque puede tener algún mes negativo, pero como ven, 36 meses positivo y un solo mes negativo. Cuando vamos acá a ver un poquito más, tiene bonos en pesos SER, entonces acá está lo que le hablaba, la mayor parte de la cartera es en bonos SER, algunas obligaciones de UVA, letras SERS y liquidez. Pero vamos a informarnos un poquito más que tiene este fondo común de inversión. Entonces nos vamos a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, buscamos el balance institucional, clase A, y acá podemos ver el rendimiento que tuvo en el periodo del 31 del 12 del 2019 al 31 del 12 del 2020. ¿Sí? En el año completo rindió 47,5% prácticamente. Y acá nosotros vimos que la inflación interanual, es decir, desde noviembre del año pasado a noviembre de este año, fue 35,8%. Entonces superó ampliamente la inflación, 12 puntos aproximadamente, la pasó por arriba. ¿Sí? Entonces esto es lo que podemos ver, un poco decir, bueno, este es un gran instrumento para poder invertir sin necesitar saber mucho. Puedo invertir en un fondo como una inversión, tengo liquidez, lo retiro, no sé si cuándo cobro los cupones, no, el fondo nos va aumentando o disminuyendo según la inflación. Entonces acá podemos ver un poquito, fíjese que tiene bonos Bonser, TC21, TX23, este es Bonser, claramente ajusta por ser, como les dirá ahí el nombre. Los TX también, cuando ustedes vean todos TX, que ajustan por inflación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá entré un poquito más en detalle, ¿sí? Del balance institucional, cómo es la composición de la cartera, cómo está formada. Bueno, tiene prácticamente nada de cuenta corriente, plazos fijos UVA, esto tiene bastante, pero no es conveniente obviamente irse solamente por el plazo fijo UVA. Hay gente que capaz que solamente invierte en su banco en el plazo fijo UVA, pero les recuerdo que para que tengan una rentabilidad más o menos como la inflación, deben dejarlo por lo menos 3 meses. Entonces ya nos congela ese capital y después no lo podemos utilizar. Entonces por eso no recomiendo los plazos fijos, ¿sí? En la bolsa hay muchísimas oportunidades que en el banco, porque para eso está hecho el mercado de capitales. Alguna obligación negociable, linkeada al dólar, ¿sí? Pero después acá cuando empezamos a ver títulos de deuda empiezan los bonos, el Bonser TC21, el TX22, acá me marcó mal, TX23, TX24, bueno, un poco más. Y invierte como siempre, como les digo, en algún fondo como una inversión más para que puedan tener liquidez, ¿sí? Como les decía, se retiran 48 horas hábiles. Fíjense, algún bono que podemos, acá tenemos por ejemplo el TX24 para verlo un poco, como para mostrarle en mayor medida qué es en lo que está invertido. Este Bonser 2024, ven que dice ajustado por ser, y 1,50% paga. Entonces me dice, Alejo, no, ¿y cómo paga 1,50 si estamos hablando de que la inflación es muchísimo más? No, 1,50 paga el ser más 1,50, es decir, esto aumenta por ser y además les paga un 1,5% más en pesos. Entonces siempre la acompañan por el ser y además le da ese plus de rendimiento, ¿sí? Entonces bueno, eso era básicamente lo que quería mostrar. Este fondo balance institucional que sirve como cobertura de la inflación sin tener que andar invirtiendo en bonos, sin tener que andar haciendo operaciones que son complejas. Invertimos en el fondo común. Le damos un tiempo, como digo, un aproximado de un mediano plazo, lo ideal sería un año, ¿no? Como para que pueda obtener la inflación. Me voy a fijar acá un poco los rendimientos pasados, ¿sí? Pero fíjense, el año pasado 99% y bueno, el anterior obviamente eran con tasas más bajas, 37,93, pero fíjense, el anterior acá 49,21 en el 2020 y 99. Entonces acá podemos ver que realmente si le damos un poquito de tiempo, ¿sí? Esto siempre digo, fíjense que a la larga el fondo sube. Es más, le voy a mostrar esta imagen, una simulación de 1 millón de pesos en inflación y 1 millón de pesos en plazos fijos. Fíjense como el fondo SER,
¿sí? Como el fondo institucional siempre fue por arriba del plazo fijo a la larga. Pasa que muchos me dicen, no, plazo fijo porque es muy, yo sé cuánto gano. Bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Acá se trata siempre de tener un poco de paciencia. Así que bueno, esto es un poco lo que les quería mostrar. Así que si ya saben, no saben cómo invertir, me pueden contactar en el Instagram de @finanzasconalejo. Si necesitan ayuda para abrir una cuenta, yo los voy a asesorar totalmente gratuito, ¿sí? Y bueno, como siempre les digo, si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones, así les va llegando cada vez que suba un video nuevo. Y recuerden este instrumento para la inflación. Bueno, nos vemos en un próximo video de Finanzas con Alejo. Abrazo.